sucediendo en la Asamblea Nacional. Se ha anunciado que hay una suspensión de la sesión y una nueva convocatoria para el jueves a la 1 de la tarde, día en que ya se termina el plazo para poder aprobar, negar o archivar esta ley, para poder votar el proyecto que en este momento debería estar en análisis por el plenario de la Asamblea Nacional. Hay mucho resquemor y mucho pero que le han puesto al tema de las alianzas público-privadas, porque dice que van a privatizar servicios públicos. ¿Qué es lo que está promoviendo el gobierno y cómo les responde? Bueno, un poco para poner en contexto y que se sepa por qué es necesaria, Liz, esta ley. Ecuador está en el puesto 10 de Latinoamérica en inversión extranjera directa, cuando Chile, Colombia y Perú están entre los 5 primeros. Solo el 2020, Colombia recibió 12.600 millones de dólares en inversión extranjera, Perú 7.600 millones, Ecuador, Janet, recibió 800 millones de dólares. No somos un país atractivo, no somos un país en donde se pueda invertir con seguridad jurídica y necesitamos modernizarnos en el tema de alianzas públicos-privadas, en el tema mercado de valores, en el tema de la transformación digital, de las telecomunicaciones, en el tema de las zonas francas. Por ejemplo, se habló en el segundo debate mucho de esto de las privatizaciones. En el artículo 6, en el último inciso, textualmente, Janet, está puesto ya acogida como observación. Estas observaciones la hizo Revolución Ciudadana, Pachacutic, Izquierda Democrática, que se prohíbe en la modalidad contractual de delegación de alianzas públicos-privadas enajenar bienes e infraestructura que tenga el Estado actual o la existente. Es decir, está clarísimo. En el artículo 28 se ha puesto que los servicios que da la Constitución, que sean gratuitos y que se puedan delegar, no se pueden cobrar a los usuarios. Entonces, ese miedo de privatizar o ese discurso de privatizar no es lo correcto. En una construcción de una ley, Janet, en este caso una ley económica urgente, manda el presidente de la República. La Asamblea tiene la obligación de debatirla, en este caso de mejorarla, que sepa la ciudadanía que de los insumos que ha dado las diferentes bancadas, por ejemplo, la Izquierda Democrática, de las 125 observaciones, 57 fueron acogidas de manera directa y 22 con iniciativas de otros legisladores. Es decir, ha habido la apertura del gobierno a través de sus asesores, de los ministerios, de acoger esas observaciones. Y consideramos nosotros que es irresponsable decir que se archive un proyecto de ley que necesitan los ecuatorianos para que se genere empleo, esos ecuatorianos que están esperando una oportunidad, que están esperando la posibilidad de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, si no vamos a seguir como estamos. Señor viceministro, pero ¿cómo se explica entonces esta posición tan extrema por parte y sorpresiva, en este caso por parte de la Izquierda Democrática, en contra de las alianzas público-privadas? ¿Por qué están interpretando que se quiere privatizar? Mireya Pazmiño dijo hoy en una entrevista que venía escuchando en la radio mientras venía para acá, que se quiere promover la privatización del 100% de un bien público. Es decir, que se estaría cambiando, digamos, esta modalidad de concesiones y que se les entregaría a la empresa privada la propiedad al 100% de ese servicio público, como una carretera, por ejemplo. Es falso. ¿De dónde sacan eso? Es falso. No se trata de, repito, de que se enajene ningún bien que tenga el Estado. Las concesiones, las alianzas públicos-privadas, es un mecanismo que ha existido. Incluso la Constitución permite que se pueda delegar a empresas, a modelos de gestión mixtos, incluso sectores estratégicos. Por ejemplo, los municipios. Actualmente no son especialistas en los centros de revisión técnica vehicular. La gran mayoría de modelos de gestión le delegan a un privado, monta el negocio, monta su nave, sus máquinas, cero inversión del municipio, empiezan a dar la revisión técnica vehicular e incluso le entra un porcentaje al municipio sin haber hecho la inversión. Existen muchos sectores que son atractivos para hacer negocios
porque recordemos, esto tampoco se trata de que no se pueda generar un clima de confianza sin que se pueda ganar. Las zonas francas, Janet, Colombia tiene 100 zonas francas. Aquí incluso se ha acogido que las zonas francas, por ejemplo Pachacútec, que no se pongan en lugares de recursos hídricos, en lugares patrimoniales. Pidieron que se prioricen las zonas fronterizas, las zonas deprimidas. Están acogidas esas observaciones. Está acogido el hecho, por ejemplo, de que el Estado no pierda nunca el control de la delegación, por el miedo que se tenía a lo mejor a abrir las puertas a concesionar o privatizar. ¿Por qué se está interpretando que se quiere privatizar el agua, que es un elemento tan sensible, principalmente para la ruralidad, ¿no? Para los sectores indígenas? Se lo está usando políticamente, pero ¿por qué se lo interpreta de esa manera? ¿Por qué se fueron por ese lado? Es que quieren privatizar el servicio de agua. A ver, esto, bueno, no tiene nada que ver con la ley de inversiones, pero la Corte Constitucional le mandó al Estado ecuatoriano, a la Asamblea, al presidente de la República, a trabajar en una ley de recursos hídricos que reciba los insumos de las comunidades, de los usuarios, de los municipios, de quienes controlan, quienes regulan el uso del agua. Porque actualmente la actual ley no ha acogido incluso las consultas de las comunidades sobre el cuidado del agua. En ese sentido, ciertos sectores políticos utilizan este tema para promover a lo mejor discursos politiqueros o que les interese para la papeleta del próximo año. Le cuento, Janet, que el día de ayer estuvimos en el Parque Nacional Cotopaxi con el presidente de la República y los representantes de las juntas de riego, de los agricultores, de los usuarios, de las juntas de agua, de los sectores de todo el país, con el ministro de Ambiente y también de Transición Ecológica, y que ahora está a cargo del tema de lo que era la Secretaría Nacional del Agua, abriendo las puertas para dialogar, para construir esta nueva ley con todos los sectores y que se garantice lo que es. El agua es vida, el agua no se puede politizar, el agua tenemos que cuidarla todos, y en ese sentido el presidente de la República ha sido claro y categórico: no se va a privatizar el uso y regulación del agua. Entonces, los planteamientos están claros, sin embargo, en este momento pues han tomado posiciones 3 grupos políticos, Izquierda Democrática, UNES y una parte de Pachacuti, que han dicho que van a pedir el archivo de la ley. Ahora, se han dado este tiempo, este día y medio prácticamente, para poder llegar a acuerdos con el gobierno. ¿Qué piden? ¿Qué quieren? Porque pues no nos vamos a hacer los ciegos, ¿no? Aquí evidentemente las cosas están súper claras, pero pues se niegan a aprobar porque algo quieren negociar. ¿Sabemos qué es lo que quieren ya? Bueno, yo no hablaría de negociación, hablaría de acuerdos, y en eso sí el gobierno es categórico. Los acuerdos tienen que ser transparentes, orgánicos y en base a lo que pide cada bancada en sus iniciativas legislativas. Nosotros no vamos a caer en la compra de asambleístas o en el tema del reparto. Eso está en contra de la ley, y votos a cambio de ilegalidades nunca. La ley orgánica de la función legislativa, uno de los cambios interesantes que se hizo en la anterior legislatura era que después del segundo debate se podía regresar a la comisión a trabajar las observaciones. Le cuento a Janet que, por ejemplo, nosotros vivíamos que cuando íbamos al segundo debate, un corre-corre al final del debate, ingresando las cosas a última hora, pidiéndole al ponente que ingrese cada uno con una lista como de Papá Noel, pidiéndole los cambios para los votos. Ahora es saludable este compás de espera después del segundo debate, le da 48 horas a la comisión. Y estamos abiertos a dialogar. Confiemos que el día de mañana la Asamblea Nacional se sintonice con esta propuesta del gobierno de generar esos 30.000 millones de dólares de inversión hasta el 2025, ese empleo que necesita el país, esa modernización que se necesitan en estos cuerpos normativos, pensando en que hay ecuatorianos que quieren una oportunidad.
Ahora, como usted dice, creo que hay que desatanizar los acuerdos políticos que mientras sean transparentes y dentro de la legalidad, pues deberían promoverse dentro de la legislatura o dentro de un Estado de Derecho. Igual sucede en otros países. Pero han planteado algo, entiendo que tal vez no me pueda dar detalles, pero ¿la izquierda democrática ha planteado algún punto de acuerdo para poder aprobar esta ley? Por ejemplo, la izquierda democrática, la gran mayoría de los temas ya están incluidos, Por ejemplo, ellos dicen que el control no solo vaya a la bolsa de valores, sino a las negociaciones extrabursátiles. Está incluido ese tema, está incluido, repito, esa prohibición de enajenar los bienes que también era de interés de la izquierda democrática. Pachacútec, por ejemplo, ellos piden que se retire el libro 1 que habla, que es la esencia de la ley, que es las alianzas público-privadas. Y en ese sentido, lo importante aquí es entender, el presidente envía, la asamblea tiene que mejorarla, tiene que construirla, tiene que plantear mejoras. Esto regresará también como colegislador al presidente de la República, y hay una posibilidad después de un allanamiento, de una ratificación del tema, pero ese es lo que permite la normativa democrática. No debemos asustarnos de eso. Lo que sí considero y repito que es irresponsable es decir, la ley es buena, algunas cosas son buenas, pero hay que archivarla. Si es que hay cosas buenas, salvemos esta ley, porque necesita no el gobierno, sino los ecuatorianos. Pero digamos que usted habla de acuerdos en torno a la ley. Yo le planteo si es que están solicitando acuerdos fuera de la ley, es decir, en otros aspectos de la política, la economía o el funcionamiento de gobierno. No, y el gobierno, no, repito, cualquier acuerdo y tema de cambios dentro de este articulado lo va a hacer de manera transparente, de manera directa, acogiendo estas propuestas. Hay la oportunidad, Janet, única, después de haber pasado la peor crisis económica en la historia republicana, en una pandemia. Vino la vacunación, se han eliminado las restricciones, viene la reactivación, no podemos esperar más. El presidente de la República, Guillermo Lasso, como un demócrata, cuando mandó la ley de creación de oportunidades y dijeron no, la asamblea está muy grande, dividió, ya mandó la ley de desarrollo económico, ahora está mandando esta ley de atracción de inversiones. No podemos esperar más porque el Ecuador, los ecuatorianos exigen este marco normativo que genere empleo en el país. Ahora, dentro de la Asamblea Nacional cualquier cosa puede suceder, porque está sujeta no a los intereses del país, lamentablemente, sino muchas veces a intereses personales y partidistas. Ya la Asamblea Nacional ha anunciado, por ejemplo, que va a derogar la ley tributaria. Y, por otro lado, está sobre la mesa esta premisa de que van a archivar esta ley de atracción de inversiones. Empecemos por esta última. ¿Qué pasa si la archivan? ¿Qué pasa si la niegan? No nos adelantemos, Janet, no nos adelantemos, esperemos que el plazo fenezca, confiemos en que mañana los sectores políticos puedan llegar a un consenso, que la Asamblea, con sus representantes de todas las regiones, todas las provincias del país, vean lo importante de esta ley de atracción de inversiones y que se pueda tener una demostración de madurez política. Y bueno, si el resultado no es el que el gobierno pretende, se analizará otras opciones, ¿no? La Asamblea tiene como misión legislar, fiscalizar, pero en ningún lado dice boicotear, torpedear, trabar un plan de desarrollo nacional, como es el que pretende llevar a cabo el presidente de la República. Algunos sectores políticos ya están pensando, repito, en la papeleta del próximo año. Sabemos que en agosto, en septiembre, es el plazo para inscripción de candidaturas seccionales, pero más importante
que la papeleta, que los intereses políticos esté el interés de los ecuatorianos y tengamos fe que mañana podemos tener esa ley y también de mano con el alegrón que nos puede dar la selección. Y en torno a la ley tributaria que están demandando la derogatoria, si se logra la derogatoria, porque hay esta disyuntiva. Ellos dicen que de acuerdo al artículo 140 ellos podrían derogar, modificar o suprimir, eliminar cualquier ley que entre como decreto, y eso sucedió finalmente con la ley tributaria. Pero pues también hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno al impuesto verde que decía que no puede hacerse una derogatoria ni una aprobación sin que haya una iniciativa del presidente de la República de por medio. Entonces ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido y pero hay esta duda, ¿no? Hubo un antecedente en la anterior legislatura, incluso yo fui uno de los proponentes de la derogatoria del impuesto verde, en el sentido de que podía la Asamblea hacer esta revisión, esta modificación en los proyectos de decreto ley, pero hubo un adicional en ese tema. El presidente de la República de ese entonces, Lenín Moreno, apoyó el tema y se unificaron los proyectos. Es decir, hubo la venia del presidente de la República para que ese impuesto sea derogado en su tiempo, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Ha sido calificado, eso irá a la Comisión de Desarrollo Económico, veamos qué trámite se da, es un trámite ordinario, no es urgente, no dura los 30 días, como sí es este proyecto de atracción de inversiones, pero esperemos que al final del día lo importante sea lo que necesita el pueblo ecuatoriano este rato, la prioridad, esta ley de atracción de inversiones. El otro tema de la ley tributaria ya está recorriendo un año fiscal y no se puede hacer cambios incluso en un año fiscal donde ya los impuestos están siendo recaudados por el SRI. Todo apuntaría que como que están justamente boicoteando y empujando al gobierno a pensar cada día más en la posibilidad de una muerte cruzada. Pero pues, el gobierno lo descarta, pero no sé, están como cada día poniendo las cosas en un imposible de funcionar que pues realzan como esa alternativa. Bueno, la muerte cruzada es una acción extrema. Si por un lado el presidente de la República pretende atraer inversiones, generar seguridad jurídica, bajar el riesgo país, poner un escenario atractivo en el país, considero yo que la muerte cruzada puede generar inestabilidad, caos, puede generar también un escenario de que ahuyente la inversión en el país, pero Janet, está permitido en la Constitución, no nos asustemos, está permitido dentro de la ley que se pueda disolver la Asamblea cuando se roga funciones, cuando bloquea el Plan de Desarrollo Nacional, pero en este momento el presidente de la República ha sido claro que esperamos y confiamos que la Asamblea se sintonice con lo que necesita el pueblo ecuatoriano y con lo que eligió el pueblo ecuatoriano, que es la administración del presidente Lasso. Muchísimas gracias por la entrevista, viceministro Homero Castañer. Le agradezco. Gracias a ustedes. En Visionarios.